Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Paulo Freire, La pedagogía de los sueños posibles. Espero que te guste. Esta es la segunda y última parte. Esta segunda parte es una entrevista a Paulo Freire. Paulo Freire reafirma que solo puede ser buen maestro aquel ciudadano que tiene claridad política e idoneidad científica y conoce la historia del país y las raíces autoritarias de la sociedad brasileña. Expláyese un poco sobre esa relación porque con mucha frecuencia los docentes dicen más o menos esto. El que enseña formación crítica es el profesor de historia. El profesor de matemáticas, por ejemplo, se considera profesor de una ciencia pura que poco o nada tiene que ver con las cuestiones sociales y políticas. Eso es absurdo. En primer lugar, para mí eso no existe. El profesor de matemáticas debe mostrar tanto interés en fomentar el espíritu crítico de sus alumnos como el profesor de geografía o de historia. ¿Se imagina la formación de una conciencia crítica, política, legítima y abierta, propiciada por el geógrafo, por la bióloga o por la matemática que dan clases? Quiero decir, la niña y el niño convivirán con un cuerpo docente que no se cree propietario del saber, sino reproductor del saber y motor de la creación del saber de los niños. ¿Cómo es posible que se forme un educador sin una excelente base de lenguaje y sin conocimientos en la historia? ¿Cómo se puede ser un buen educador sin tener noción de la historia de su país, de la historia de su cultura, sin estar informado sobre las raíces autoritarias del país? Todas las propuestas políticas para el futuro de Brasil dicen que la educación es prioritaria. Los educadores progresistas y las propuestas políticas del mismo signo afirman que la educación es fundamental. Los empresarios también exigen educación para todos y están empeñados incluso con proyectos bastante costosos en escolarizar a sus empleados y operarios. De pronto todos hablan de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Hace ya mucho tiempo que vengo diciendo que no hay educación sin lectura del mundo y sin lectura del texto. ¿Usted sabe cuál es hoy por hoy el límite de los industriales? La lectura del texto, pero no la lectura del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el industrial acepta, aplaude y paga para que el obrero tenga buenos modales y viva feliz. Y vivir feliz para el industrial es adaptarse a la realidad que está ahí, al alcance de la mano, pero no transformarla. Lo que no puede aceptar el industrial es que en la educación que paga para el obrero exista alguna posibilidad de criticar el sistema capitalista. ¿Qué mensaje les daría a los dirigentes políticos del país, a los educadores que trabajan en la formación de docentes en las universidades y a los docentes que están en las escuelas de las distintas regiones brasileñas? Tendría que dar 3 mensajes, pero intentaré que sea uno solo. Creo que es necesario que las mujeres y los hombres que hacen política en este país empiecen a comprender de otro modo la expresión "la educación es mi prioridad". No existe prioridad que no se exprese en presupuesto. De nada sirve el discurso de la prioridad si al año siguiente nos dicen, es una prioridad, pero lamentablemente no tengo dinero. Es necesario que este país llegue a un nivel donde esa clase de cosas ya no puedan decirse. Pero para que no se vuelvan a decir estas cosas, es necesario que los docentes no acepten que se digan. Quiero decir, los docentes deben seguir luchando y mucho. También es necesario que la opinión pública entienda el derecho y hasta la obligación de luchar que tienen los docentes. Creo que tienen más el deber que el derecho de luchar, o las dos cosas por partes iguales. Por último, tenemos que decidir. La nación en su conjunto debe decidir que es fundamental que la salud y la educación sean prioridades. Si no luchamos por eso, nunca lo serán. Es necesario que haya lucha, que haya protesta, que haya exigencia y que los responsables directos o indirectos de la tarea de formar docentes entiendan que la formación es permanente. No existe una formación momentánea, una formación de comienzo o de final de carrera. Nada de eso.
La formación es una experiencia permanente que jamás se interrumpe. Cuando fui secretario de Educación de la ciudad de San Pablo, hice 2 seminarios con jóvenes de 12 y 13 años, adolescentes de las escuelas del sistema municipal. En uno de esos seminarios, una niña de 12 años me miró y me dijo: Paulo, me gustaría que mi escuela fuera diferente de mi madre. Y yo dije: muy bien, ¿tú crees que la escuela se parece a tu madre? ¿Y en qué cosas te gustaría que la escuela se diferenciara de tu madre? Me gustaría que la escuela creyera más en mí, porque mi madre no cree. Los adultos, padres y docentes por igual deberían comprender mejor que la rebeldía, en última instancia, forma parte del proceso de autonomía. Sin rebeldía no es posible ser. Algunos docentes piensan que la única solución para la rebelión, para la rebeldía, es el castigo o la castración. El castigo puede crear docilidad, silencio, pero los silenciados no cambian el mundo. El número de niños que no asisten en la escuela en Brasil es escandaloso. Los que consiguen entrar son mucho menos que los que no lo consiguen, y más de la mitad de los que ingresan son expulsados de la escuela. Me refiero a la mal denominada deserción escolar. Las escuelas expulsan mucho más de lo que los alumnos desertan. En el fondo, la escuela no fue capaz de evitar que el adolescente no encontrara nada, ningún sentido en ella. A veces hasta me pregunto si los presidentes de la República, los gobernadores de estados y los alcaldes habrán tenido alguna vez una maestra en la escuela primaria, porque da la impresión de que nunca tuvieron una maestra, que vienen de otro mundo, de otro planeta. Su sordera es absoluta. Cuando hubo una gran huelga en el sistema estatal, 150,000 docentes de pie le oyeron decir al entonces gobernador Fleury: los docentes tienen razón, ganan muy mal, pero yo no tengo dinero. Debemos luchar para que en este país se respete la educación, la salud, el orden, la disciplina y la cultura. Muy temprano, casi desde la infancia, empecé a sentir el dolor de la opresión en mi país. Todas las formas de expresión discriminatorias, desde la opresión racial más vulgar hasta el robo criminal, que es santo y seña de la apropiación de los recursos nacionales. Desde la clase trabajadora arruinada por las reglas de la élite hasta la discriminación de género. A mis 20 años, la violencia verbal contra los negros despertó mi conciencia, y no solo comencé a comprender que la sociedad brasileña era profundamente racista e injusta, sino que esa injusticia provocó en mí una poderosa sensación de rechazo y disgusto. La práctica pedagógica correcta para las feministas es comprender los distintos niveles de opresión masculina y al mismo tiempo crear estructuras pedagógicas que obliguen a los hombres a confrontar sus posiciones opresoras. Creo que no alcanza con que las mujeres se liberen de la opresión de los hombres, que a su vez son oprimidos por el conjunto de la sociedad, sino que deben moverse juntos para cortar las cadenas de la opresión. Si las mujeres oprimidas eligen luchar exclusivamente contra los hombres oprimidos, dado que los dos grupos integran la categoría de los oprimidos, es probable que consigan romper la relación opresor-oprimido, específica entre hombres y mujeres, pero se tratará de una lucha parcial y tal vez tácticamente incorrecta. El concepto de lucha de género es político, no sexual. La cuestión fundamental es la visión política del sexo, no la visión sexista del sexo. Lo que está en cuestión aquí es la liberación y la creación de estructuras liberadoras, y eso es lo principal tanto para las mujeres como para los hombres. El racismo es o viene siendo una de las mejores trampas de que se sirve el capitalismo para encubrir su carácter de clase. Solo en la unidad, dentro de la diversidad, es posible confrontar a la única minoría, la clase dominante de este país. Paulo, para concluir esta conversación con nuestros profesores, díganos qué lo hace feliz y qué lo entristece más del Brasil actual.
Lo que me hace más feliz es que a pesar de todo, de los terribles escándalos, de la falta de ética en la vida brasileña, siento que como personas tuvimos cambios, recorrimos un camino. Y como alguien que piensa su propio país y con un respeto muy riguroso por el punto de vista partidario de quienes van a leerme, no tengo dudas al decir que el Partido de los Trabajadores en estos 12 o 14 años que tiene de existencia ha sido un enorme factor de progreso. No importa que no haya ganado las elecciones. Lo que importa es percibir que la presencia del Partido del Trabajo motivó que para la presidencia de la República la derecha eligiese a un hombre menos derechista. La candidatura del profesor Fernando Henrique Cardoso no se debió a un deseo de la derecha. Él fue candidato porque la derecha lo necesitó y así erigió a Fernando Cardoso como su límite. Espero que te haya gustado la lectura de este libro de Paulo Freire, La pedagogía de los sueños posibles. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal, comparte la lectura, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.